Yo les diría que es como para decir amén y terminar la reunión, porque muchas de las cosas que ya compartió nuestra hermana en el día de hoy, yo voy a volver a repetirlas, porque el mensaje del Señor ha sido ya dado, las alabanzas que hemos cantado, los testimonios que también hemos cantado, porque muchas de las canciones nos hablan de la gloria del Señor. Yo veía los paisajes que acompañaban a las canciones, ¿no? Y es hermoso ver la mano del Señor en la naturaleza. Y el título del mensaje es Vidas bendecidas por Dios. Hay un versículo de los que vamos a leer en el libro de Santiago que justamente nos habla de cómo el Señor bendice nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos y hacemos su voluntad. Santiago es uno de los últimos libros de la Biblia. Fue escrito por uno de los hermanos del Señor. Santiago le decimos nosotros, en realidad es Jacobo, el nombre que de traducción en traducción determinó que nosotros hablemos del libro de Santiago. En general, las cartas estaban siempre dirigidas a un grupo, a los filipenses, a las iglesias de Filipo, a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, pero la particularidad de esta epístola o carta de Santiago es que él comienza así. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Y entonces nos damos cuenta de que es una epístola, una carta universal. También se la conoce como esa y otras dos cartas también como universales, justamente porque está enfocada en que reciban este mensaje todos. En ese caso eran las 12 tribus, eran los que no vivían en Jerusalén, los judíos que estaban dispersos alrededor de lo que ahora es Israel. El libro de Santiago tiene dos temas fundamentales. Yo ya prediqué sobre el capítulo 1 ciertos versículos y ahora vamos a enfocarnos en otros versículos también del capítulo 1. Y tiene los temas de este libro son las buenas obras como prueba de una fe genuina. Paula, ¿estás por ahí? No la veo a Paula. Paula siempre tiene... Acá estoy. Estás, bueno. No. ¿Qué decís respecto de las palabras y los hechos? Para que no escuchen. ¿Qué decís respecto a las palabras y los hechos? Con respecto a las palabras, que en realidad las palabras son muy lindas, pero los hechos son los que importan. Los hechos, volvemos a la parte de lo mismo. Lo que no se prueba no existe. No importa si pasó o no pasó, no existe. Entonces los hechos son los que determinan, ¿entendés? Para mí, por lo menos, las cosas. Sí, bueno, sí. Porque son lindas las palabras, pero son palabras. Son palabras, perfecto. Justamente este libro, quiero que lo lean, es cortito, léanlo porque realmente es medio fuertón, ¿no? O sea, nos cachetea un poquito, pero nos da las claves para una vida bendecida. Y un tema entonces es las buenas obras como prueba de una fe genuina. Y el segundo tema también es la importancia que tiene el buen uso de la lengua, no de la lengua castellana, no de la lengua inglesa, sino de la lengua como las palabras que salen de nuestra boca. La semana pasada, como les decía, hablamos de algunos versículos del primer capítulo y ahora vamos a enfocarnos en los versículos del 19 al 27. En la NTV, la nueva versión NTV, la nueva traducción viviente, yo lo voy a leer de ahí, dice: mis amados hermanos, se nubló, pero voy a ver bien. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
Versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y en otra versión dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces contestamos tan rápido, sin pensar, y escala en una que podía haber terminado bien en un intercambio de palabras, pero cuando la conversación empieza a subir de tono, termina escalando y se llega a una situación impensada. Y eso, dice la palabra del Señor, que no obra justamente la justicia de Dios. Y el versículo 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Toda la primera parte de la reunión, nuestra hermana nos hablaba justamente de que ya está en nosotros la palabra de vida. Lo que cada domingo y cada día de la semana, particularmente, individualmente, leemos. Pero eso hay que llevarlo a una vivencia, eso hay que llevarlo a la práctica. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, miren qué fuerte, solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Cuando una persona que se comportaba de determinada manera, ¿por qué es que todos dicen, uy, qué cambiado que está fulano? Cuando acepta al Señor como Salvador, cuando el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de la persona y ya no puede hacer las mismas cosas que hacía. ¿Pero por qué? Porque está poniendo en práctica lo que va cada día escuchando del Señor, que es cuando leemos la palabra. Cada domingo, cuando alguien, puedo ser yo, puede ser cualquier otro predicador, está presentando la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, si somos oidores olvidadizos, vamos a escuchar y como entró, salió. Por eso Paula dice que las palabras son bonitas, pero si no hay un reflejo de lo que nosotros decimos que creemos, si nosotros decimos que somos, es fácil decir que somos hijos de Dios, pero nos comportamos, la esencia del Señor está, se ve, se palpa. Los que nos ven, somos cartas, en otra parte de la Biblia dice que somos cartas vivientes, que nos ven a nosotros y están viendo al Señor. ¿Por qué? Porque llevamos palabras de consuelo, llevamos un consejo que no es nuestro consejo, es el consejo que el Señor da para que tengamos vidas bendecidas por Él. Continuamos leyendo. Pues, el versículo 23 dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Claro, porque uno está dentro de la cara, dentro del cuerpo. Entonces, en el momento en que se ve en el espejo, sí, se reconoce, pero cuando seguimos caminando ya nos olvidamos no estamos pensando en la parte exterior, porque no estamos enfrente al espejo. Pero acá dice, vamos a llevarlo al plano espiritual, dice, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Eso es una figura, pero en realidad lo que quiere decir es que nosotros escuchamos la palabra, hablamos de transformación. Leímos hace un ratito que tenemos que aceptar con humildad. El versículo 21 dice, con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su
alma. Si bien somos salvos, a tener una vida victoriosa, no una vida sumergida. ¿Qué les parece si Lilian? Uy, la conexión es inestable. ¿Me están escuchando? Sí. Bien. Ah, bueno. Me apareció el mensajito que estaba inestable. ¿Qué les parece si Lilian, cuando salió del consultorio, no hubiera hecho esa decisión, esa determinación de fe y hubiera dicho, bueno, va a estar todo mal, porque ahora la presión se me va a ir al cielo y entonces va a estar todo mal, y se iba a levantar pensando, hubiera estado durante todos los días pensando en eso y declarando enfermedad en vez de declarar sanidad y victoria? Eso significa tomar la palabra del Señor, apropiarnos de las promesas del Señor. Ella dijo, porque Él no miente. Y sabemos que cuando el Señor promete, Él cumple. Versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, libre. Se habla mucho de libertad. Pero cuánta esclavitud. Cadenas que no se ven, pero que están. Maldiciones generacionales que pensamos que no podemos ser libertados. ¿Por qué? Porque el abuelo fue así, el tío fue así, el padre fue así, y yo voy a ser así, y mis hijos van a ser así. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vidas bendecidas por Dios es el título de este mensaje. Vidas bendecidas por Dios. Es una determinación querer buscar la bendición. Tenemos que buscar la bendición del Señor. Y hay estas pequeñas perlitas que a lo largo de todo el libro de Santiago las vamos a seguir escuchando. Dice así, si afirmas, el versículo 26, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. No dejar que el mundo nos corrompa. Yo últimamente estoy dejando de ver televisión porque realmente es como una cloaca, un mensaje permanente de cosas que no me están haciendo bien. Entonces estoy tratando de dejar de contaminarme. Uno puede tener vecinos o amigos incluso que todo el mensaje que nos dan son mensajes que no nos hacen bien. Cuando empiezan a criticar, de poner un stop. Hasta acá llegué. Y después tratar de no. Cuando empieza una discusión, parar. Ser agentes de pacificación. Proverbios 15, los versículos 1 y 2 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Versículo 2, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Qué lindo que es cuando uno escucha personas que sacan el conocimiento sea atractivo. Hay profesores, ¿no es cierto? Cuando uno está en la escuela, aún los maestros en la escuela primaria, los profesores en la escuela secundaria y también en la universidad, cuando bajan desde lo difícil a lo fácil. Ayer me enteré que había fallecido un político, pero aparte era un educador,
se llamaba Yáñez el apellido, no me acuerdo el nombre, Roberto me parece, no estoy segura. Y sentí una tristeza en ese momento, un muchacho joven, pero no fue por COVID, no, creo que fue una descompensación y falleció. Y él tenía, una de las cosas que leí de él es que lo difícil lo hacía fácil. Había sido viceministro de Educación del gobierno de la Rúa, creo, pero había estado siempre cercano, tanto en universidades de Argentina como de América Latina, una persona que amaba la educación, amaba, y yo las veces que lo escuché en programas de televisión, programas de política, ¿no? Pero siempre dispuesto a dialogar. Y a mí era una persona que realmente me encantaba escucharla. Y bueno, todas las personas que leí que hablaron de él, de diferentes partidos políticos, hablaban bien. ¿Por qué? Porque él usaba su lengua para bendecir. No sé si era cristiano o no, pero era una persona realmente que daba gusto escucharla. Acá dice que la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Personas que hablan en difícil, entonces no llegan. Y hay sabios que hacen todo fácil. El Señor, ¿se acuerdan que usaba parábolas para hablar? El Señor hablaba en fácil, para que la palabra penetre en los corazones. Y dice la otra parte del versículo 2 de Proverbios 15, dice, pero la boca de un necio escupe tonterías. No sé, otra versión, ¿qué es lo que dirá? Proverbios 15, si alguien lo tiene, si no yo lo voy a buscar en la NBI, porque esta versión que tonterías me causó mucha gracia cuando la leí. Dice, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Bueno, escupe tonterías, escupe necedades. Y una de los consejos del Señor es que no tenemos que ser necios. Cuando nosotros escuchamos, leemos y no hacemos, no sé la definición de necios, no la busqué, pero calculo que tiene que ser eso, es escuchar pero no actuar. Después lo voy a googlear, porque me encantaría saber. Si alguien lo busca en Google, ¿qué es un necio? ¿Alguno que tenga el teléfono? Porque ser necios espirituales debe ser lo peor de lo peor. Necio, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Muy bien, muy bien. Exactamente. Eso es lo que no tenemos que ser. Decir, bueno, la Biblia dice esto, pero a mí me parece que... Y entonces ahí yo trato, no sé si lo logro, ustedes dirán, pero yo trato de no predicar lo que yo pienso, trato de siempre mis mensajes están enfocados en la palabra, porque yo puedo decir cualquier cosa, yo me puedo equivocar, pero lo que yo leo en la palabra de Dios es lo que trato de transmitirles cuando tengo la oportunidad de predicar. Y voy a terminar aquí. Vamos a volver a cantar la canción 3, la tercera canción que cantamos hoy. Y quiero que ustedes, cuando cada día que abren la palabra de Dios y la leen, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me habló el Señor? ¿Qué me dijo? Bueno, ponerlo en práctica. Puede ser que sea respecto a nuestro carácter, puede ser que sea respecto a decisiones que tenemos que tomar, bueno, que sean decisiones sabias. No discutir, tratar de llegar a acuerdos y no pelearse. Siempre tratar de bajar el tono. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir nada de esa manera. Paramos la pelota, nos ubicamos,
buscamos al Señor en oración, dejamos pasar. El tiempo a veces acomoda las cosas y después volvemos sobre ese tema y ya vamos a tener una actitud completamente distinta. Y no sé cuántos comenzaron a seguir ese el programa de la escuela que nos pasó Megu. ¿Hay alguno que lo está haciendo? Ya vamos por el cuarto video. Lili, ¿vos lo estás haciendo? No, pues no me entran los videos en el teléfono, pero capaz. Claro, bueno. Le voy a decir a Pedro, que él tiene teléfono nuevo. Claro, bueno, son muy, muy interesantes y justamente, bueno, ya está terminando. Mañana empieza algo nuevo también, y me parece que es muy, muy interesante. Pero no tomar la Biblia como teológicamente hablando. Yo no me refiero a eso, porque uno puede tener mucho conocimiento de la Biblia, mucha, pero después la vida no refleja eso. Entonces, lo poquito. ¿Qué leímos? Leímos 4 o 5 versículos. Bueno, tomémoslo y llevémoslo a la práctica. Vamos a escuchar la canción, después vamos a orar y vamos a compartir. Es mi profundo anhelo alcanzarte a ti, que derrames de tu aceite
En Efesios capítulo 5, versículo 17, dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lili nos hablaba de esa espada para subir la montaña. Bueno, tenemos la espada y después tenemos que usarla. Leemos la palabra, la entendemos y la llevamos a la práctica. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque nos muestra el camino. Gracias, Señor, porque ya hemos recibido tu palabra, Señor. Ya la hemos recibido a través de los años, a través de la lectura, de las predicaciones, de las canciones, Señor. La hemos recibido. Ahora te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a llevarla a la práctica, en cada acción que tomemos, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, en las decisiones de vida que tenemos que tomar, en nuestros trabajos, Señor, en todas aquellas cosas que sabemos que tenemos que tomar determinaciones que van a tener consecuencias, como decía nuestra hermana. Ayúdanos, Señor, a que nuestra voluntad esté alineada con la tuya, Señor, porque también retrocedemos en este caminar contigo, Padre, resbalamos, pero tu mano siempre está dispuesta a permitirnos seguir subiendo en esta montaña que representa acercarnos cada vez más a ti. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por los que están de vacaciones, Señor, guárdalos. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de que no nos podemos reunir físicamente, estamos unidos por tu Espíritu y que cada uno en el lugar donde está cercano al hermano, a la hermana, porque el amor que has puesto en nuestros corazones se manifiesta de esa manera, en comunión contigo y con ellos. Gracias, en el nombre de Jesús, dejamos esta semana que comienza hoy para que nos estés guiando, Señor, en cada paso. En el nombre de Jesús, amén y amén.